¿Qué tal? Vamos a comenzar con la segunda parte de la demostración del teorema que tenemos justamente en la pizarra de aquí. Entonces, recordándolo, nos decía que si tenemos una matriz elemental asociada a una operación E, existe otra operación elemental a la cual he llamado E a la menos 1, que tiene asociada una matriz F, obviamente elemental, de tal manera que al multiplicarse con m da la matriz identidad de orden n. Entonces esto nos quería decir que toda matriz elemental, en este caso E, tiene una matriz inversa, por lo tanto es invertible, y esta a su vez es también una matriz elemental. Entonces en la primera parte ya habíamos demostrado esto para la operación de intercambio de filas. Ahora vamos a hablar con respecto a la operación de multiplicar un escalar por una fila. Bien, entonces tendríamos nuestra operación, a la cual he llamado E, obviamente asociado a la matriz E mayúscula, y es el de multiplicar un escalar, en este caso alfa, por la fila K. Obviamente K debe estar entre 1 y n, y obviamente deposito ese resultado en la fila K. Nos vamos a dar cuenta que nuestra matriz F va a tener que estar asociada a la operación elemental, en donde se multiplica el inverso de alfa, es decir, 1 sobre alfa, por la fila K. Y la matriz que está asociada a esta operación va a ser nuestra F buscada. Nos vamos a dar cuenta de que E y F, obviamente, dado que se hace una operación por filas, va a ser distinta de nuestra matriz de identidad de orden n. Además, también va a resultar que estas dos van a ser distintas. Y van a ser distintas justamente en esta entrada, en la entrada doble K. Démonos cuenta que es precisamente los subíndices coinciden con la fila a la cual estoy multiplicando el escalar. Bien, entonces para darnos cuenta de esto, vamos a dar un ejemplo. Entonces, he tomado alfa igual a 4, la fila a considerar en lugar de K le he puesto 3, y obviamente aquí el inverso sería un cuarto. Obviamente aquí deposito en la fila 3. Una observación importante es que para que exista el inverso debería ser distinto de 0. Bueno, esa es una observación importante de aclarar. Así, vamos a considerar una matriz de identidad de orden 4. Entonces, si ejecutamos la operación elemental, que nos dice que multipliquemos 4 por la fila 3, en este caso, nuestra matriz E es precisamente lo que hace. Esta es nuestra fila 3, multiplico cada elemento por 4, dado que en estas entradas de aquí se multiplica por 0, se mantiene el 0, y aquí teníamos el 1, ¿verdad? Y se multiplicó por 4 y me queda 4. Con F, en cambio, decíamos que iba a estar asociada a esta otra operación elemental. En este caso, en lugar de multiplicar por 4, debo multiplicar por un cuarto. Entonces, bajo la misma explicación, lo que cambia con respecto a la matriz de identidad es que aquí he colocado el un cuarto. Bueno, aquí está el 4. Y aquí en la matriz de identidad estaba el 1. Entonces, démonos cuenta que, como he dicho, tanto la matriz de identidad, la matriz F, matriz de identidad, la matriz E y la matriz F son distintas, pero solo en la entrada doble K, que en este caso K es igual a 3. Por lo tanto, la diferencia entre estas tres matrices está en la entrada 3, la entrada 3, 3. Bien, entonces volvamos al caso general. Teníamos estas dos operaciones elementales, cada una asociada a las respectivas matrices. Tenemos que demostrar que el teorema nos decía que el producto de estas dos matrices nos debe dar la matriz de identidad de orden n. Entonces, como hicimos con la otra operación, definimos una matriz cuadrada de tal manera que sea igual al producto de E con F.
Así, como está definida el producto de matrices, las entradas de mi matriz A tendrían esta forma de aquí. Ahora, vamos a considerar el caso en el cual I va a ser igual a J y además donde I sea distinto de K. ¿Para qué añado esta condición? Pues lo hago para que dentro de los elementos de la matriz E y F no puede existir el caso en el cual los subíndices de alguna de estas dos entradas sea el doble K. ¿Y para qué hago esto? Pues para hacer lo siguiente. Entonces lo primero a notar es que F es simétrica. F es simétrica dado que al multiplicar lo único que hemos hecho es cambiar un valor de la diagonal de F y dado que en las demás entradas solo tenemos 0, claramente la matriz de F es simétrica. Y como había mencionado, va a diferir con la matriz E solamente en la entrada doble K. Entonces al excluir justamente con esta condición la posibilidad de que alguna de las dos matrices considere la entrada doble K, podría cambiar esta F por E, porque precisamente decimos que E y F solo difieren en esa entrada doble K, que no está considerada aquí. Entonces, si reemplazo me quedaría E, la entrada IM de la matriz E, por la entrada MI de la misma matriz E. Y después, dado que F es simétrica, cambio el orden y me quedaría la entrada IM por la entrada IM. Y por eso aquí tengo la entrada IM de la matriz E al cuadrado. Entonces noten que todo esto tiene la explicación por la forma que tiene E y F. Así, vamos a continuar con lo siguiente. Lo que voy a hacer aquí es explicar por qué a la final obtengo que todo este sumatorio va a ser igual a 1. Entonces, lo que nos dice es que consideremos, lo primero es que I solo está considerando las filas que sean distintas de K. En este caso K, para esta matriz de aquí, era igual a 3, por lo tanto no debería considerar esta fila de aquí. Solo debería trabajar con las otras. Entonces, lo que nos dice este sumatorio es que tome una fila, eleve cada elemento al cuadrado y después sume los resultados. Entonces 1 al cuadrado me va a dar 1, 0 al cuadrado 0 y así con las otras entradas. Entonces lo único que me va a quedar es 1 al cuadrado. Si tomo esta otra fila, va a suceder lo mismo, 0 al cuadrado 0. El único que me va a aportar un valor va a ser el 1, 1 al cuadrado, va a quedar 1. Y así para las otras filas. Notemos que la fila en la cual eso sería distinto es justamente la que no estoy considerando aquí. Pues esa no cumpliría el hecho de que solo hay un 1 en esa fila. Ahora, voy a ver el otro caso que estoy excluyendo y es cuando I y J son iguales, pero a su vez toman el valor de K, porque era el caso que estaba excluyendo en la anterior parte. Entonces, cuando I y J toman el valor de K, las entradas de la matriz A estarían definidas de esta manera. Ahora, nuevamente uso el hecho de que F es simétrica. ¿Esto para qué? Para intercambiar el orden de los subíndices. Entonces, lo que llego es a esta otra parte. Y vamos a ver que esta expresión va a ser nuevamente igual a 1. Entonces, ¿por qué? Vamos a utilizar justamente aquí el ejemplo que habíamos planteado. Y lo que nos pide considerar es la fila K de la primera matriz y la fila K de la segunda matriz. Entonces, en este ejemplo que teníamos, K era igual a 3. Entonces, para este propósito debería trabajar con estas dos filas. De ahí, lo que nos dice este sumatorio es que multipliquemos 1 a 1
así, y después sumemos los resultados. Notemos que lo único que me va a aportar un valor distinto de 0 es justamente estos dos de aquí. El 4 se va a multiplicar con el 1/4 y me va a dar el valor de 1. Los demás productos se van a anular porque estoy multiplicando solo ceros. Entonces por eso he llegado a esta parte de aquí donde la entrada de la matriz A doble K va a ser igual a 1. Entonces, si es que uno esta parte con lo anterior, tendría que las entradas de mi matriz A van a ser igual a 1 siempre y cuando los dos subíndices sean iguales. Bien, entonces nos faltaría considerar el caso en el cual los subíndices son distintos. Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué sucede en este caso? Entonces, como sabemos, dado que A está definido con el producto de con F, va a tener, sus entradas tienen la forma de este sumatorio. Y vamos a darnos cuenta rápidamente de que este sumatorio va a ser igual a 0. ¿Por qué? Pues bien, veamos. Notemos que los únicos elementos, tanto de E y F, que son distintos de 0, están ubicados en la diagonal. Es decir, para que alguno de estos términos del sumatorio, sea distinto de 0, debe suceder que en ambos elementos los dos subíndices sean iguales, pero eso nunca va a suceder. Por ejemplo, supongamos que en E logro tener el índice doble I. Entonces, este elemento tomaría el valor de 1. Sin embargo, dado que estamos trabajando con el mismo subíndice en F, aquí tendría la entrada IJ de la matriz F. Y dado que F solo tiene elementos distintos de 0 en la diagonal, este valor de aquí sería 0 y anularía este término. Lo mismo sucedería si es que M toma el valor de J. Entonces, como vemos, siempre alguno de los, en todos los términos, alguno de los factores va a ser 0. Y por lo tanto, todos los términos se van a anular, dándonos como resultado que las entradas de la matriz A son iguales a 0 cuando el índice I es distinto del índice J. Así, si resumimos lo que hemos obtenido, es que para las entradas de mi matriz A voy a tener 1 si es que el primer subíndice coincide con el segundo y 0 si es que los subíndices son distintos. Así que, si es que recordamos cómo habíamos definido la matriz de identidad de orden n, voy a darme cuenta fácilmente de que la forma que tienen las entradas de mi matriz A son iguales a la forma que tienen las entradas de la matriz de identidad. Por lo tanto, he concluido la igualdad. Y A estaba definida como el producto de E con F. Entonces he llegado finalmente a la igualdad que quería demostrar. Bien, entonces como ven hemos demostrado el teorema ahora para la operación elemental de multiplicar un escalar por una fila. En el próximo video concluiremos con la demostración viendo que se cumple para la operación de sumar el múltiplo de una fila a otra. Bien, entonces esto ha sido todo por este video. Espero les haya servido la información y nos veremos en una próxima oportunidad.